Esto es Entre Ciudadanos de Veas, el nuevo espacio digital donde podremos tener a los ciudadanos y a los políticos que nos gobiernan cara a cara. ¿No es así, mi Rafa? Esa es la intención, mi Leo, cerrar la brecha entre gobernados y gobernantes. Nos encontramos aquí en el restaurante Los Tamales y Algo Más, en la colonia San Rafael, en la Ciudad de México. Hoy nos acompaña el diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez por el Estado de México, por el partido Morena. Muchas gracias por aceptar la invitación, Ariel. Bienvenido, diputado, muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Aquí estamos a sus órdenes. Gracias, esta es tu casa. Primero, ¿quién es Mario Ariel? ¿Quién es Mario Ariel Juárez Rodríguez? Bueno, yo provengo del sector sindical, del Sindicato de Trabajadores de la UNAM, el STUNAM, un sindicato de los pocos que quedan todavía democráticos, en donde prácticamente hice una carrera política ya en el ámbito más serio, como delegado sindical, después como integrante del comité ejecutivo, la Secretaría de Análisis, Estudios y Estadística, y de ahí para acá participando desde el 2000 prácticamente con Andrés Manuel, nunca afiliado a ningún partido, ni al PRD, mucho menos a los otros, ni al PAN ni al PRI, pero sí con una ideología y un pensamiento de izquierda, y de ahora que se construyó el movimiento en 2006 con Andrés Manuel, cuando fue candidato a presidente de la República, lo empecé a seguir desde que estaba como jefe de gobierno. Ok, ¿se podría decir que entonces tus inicios políticos son a partir de que conoces la figura de Andrés Manuel López Obrador? ¿O cómo surge tu inquietud por participar? Nos hablas del sindicato del STUNAM, uno de los sindicatos más importantes precisamente de aquí, que existen en nuestro país. ¿Por qué como el STUNAM? ¿Qué surge? ¿Qué lleva al ciudadano, al buen Ariel, a decir quiero pertenecer al grupo político? Cuando sabemos que la gente no quiere saber ya de políticos. ¿Qué es lo que te mueve, Ariel? ¿Qué me mueve? Primero, pues el que la política pues me gusta. Es como que una actividad que es muy noble cuando se utiliza para ayudar a los demás. Cuando decidí participar en política, primero desde el aspecto sindical, en la defensa de los derechos de los trabajadores, que es algo fundamental, que es lo que me lleva a tener después, y voltear a ver a Andrés Manuel. Me pareció una persona muy congruente con su decir y su actuar. Pudiera no gustar a mucha gente, pero cuando empezamos a seguirlo, cuando empecé en lo particular a seguirlo, pues me identifiqué primero por la honestidad que él manejó. Segundo, porque yo creo que es muy fácil criticar un país desde una silla, desde un escritorio, pero realmente ¿qué aportamos como sociedad para que nuestro país cambie? Y eso me llevó a participar más activamente, reitero, directamente con él, no con el PRD, sino directamente con la persona, porque hoy en día los partidos políticos son sinónimo de corrupción, de sinvergüenzas, de muchos calificativos que lamentablemente es uno de los oficios más nobles, pero también de los más señalados y de los más criticados, por así llamarlo. Exactamente, y partiendo de ahí, Ariel, en un tiempo como este, en que diario tenemos escándalos de corrupción, gobernadores huidos, enriquecimientos inexplicables, ¿cómo se vuelve a acercar el político al ciudadano? ¿Cómo hacemos que el ciudadano le vuelva a creer al político? Bueno, primero decirles que afortunadamente no estoy en esa condición, porque hoy los gobernadores se entregan en los noticieros. Duarte, cuando anunció su licencia, la hizo con Loret de Mola, y después Guillermo Padre, saliendo de una entrevista con Ciro, pues ya lo estaban esperando para llevarlo al reclusorio.
No es mi caso, ¿verdad? Afortunadamente, Que ¿no? después de esta entrevista ya me estén esperando. Ya Para me estén nada. esperando allá donde- Para nada. que tenemos acá abajo. Sí. No. Pero Bueno, no, eso, Entre Ciudadanos TVAs precisamente se trata de eso, ¿no? Del poder interactuar realmente con la persona, más que con el político. Claro, las revistas, los periódicos, los noticieros, como bien cierto lo dices tú, Ariel, esos son los que nos dan la nota. Aquí estamos conociendo a la persona. Queremos saber los ciudadanos por qué somos políticos. Pero bueno, entrados en la plática aquí calentito, mira, una de las especialidades de aquí del restaurante de los tamales y algo más de Tamales Emporio es el tamal costeño verde. Un tamal que es una de las especialidades de este lugar que ya tiene más de 56 años de tradición. Vamos a probarlo, digo, estamos Vamos a entre probarlo, ciudadanos qué desayunando a ricos gusto y bueno, tú dinos qué Buen nos parece. provecho. Provecho. Provecho, ¿no? Y ahorita le seguimos en la plática porque creo que ya estamos dejando aquí muy interesados con esta respuesta que nos acabas de dar. Pero la verdad es que es algo que no sabía yo que estaba este lugar. Tamales Emporio, nunca he escuchado hablar de estos lugares, pero créeme que en los barrios, en las colonias, hay lugares que te encuentras que no son nada ostentosos y que al contrario son lugares muy acogedores donde puedes comer muy rico. Yo te pudiera platicar de que en la calle a veces que encuentras los mejores sazones, mejor que en cualquier restaurante, el más lujoso que te puedas imaginar, ¿no? Y este tipo de lugares tan acogedores, tan muy de la colonia, del barrio, quienes venimos de abajo, estas cosas, créeme que las disfrutamos en lo particular. Me gusta mucho la gastronomía mexicana, los puestos, a veces en las colonias, te digo, y en los... Oye, Ariel, pues esperemos que un día nos invites a uno de esos lugares que tienes y que invitemos también a nuestros amigos que nos acompañen. Digo, me imagino que han de ser aquellos taquitos, quesadillas, que bueno. Pues mira, hay un lugar que se llama Los Tacos La Morena. Está ahí, Sin nada que tener de alusión al No. partido, ¿verdad? No, es que está desde hace muchos años. Casualmente. Cristina Pacheco lo sacó una vez en un reportaje. Yo los conozco desde que mi abuelo vivía, mi abuelo materno, porque vivimos cerca de la colonia Huichapan. Son los que se encuentran ahí atrás de Tacuba, de la Comercial Sí, Mexicana. esos menos. Unos tacos deliciosos. que Atrásito tengo del por- torito, del famoso torito, donde llevan a los que andan en el alcoholímetro. Exactamente, los que salen del alcoholímetro. Sí. Tú te has jactado incluso en tribuna de venir del barrio, de haber salido de un barrio, de venir desde abajo, del barrio de Tacuba específicamente mencionaste, ¿no? Y hoy en la Cámara de Diputados, hoy por hoy, a ti se refieren como el diputado hooligan. ¿Por qué? Primero porque son los malinchistas. ¿Por qué utilizar un término inglés? Claro. De destrucción. Porque realmente a veces utilizan calificativos como el diputado Edgar Romo, que dice que ese lenguaje lo aprendí en las colonias, o lo aprendimos en las colonias y en los barrios. Pues entonces yo no sé cuál es el concepto de un representante popular. Yo creo que sí, entonces estamos hablando de dos Méxicos. Aquel que viene de esa élite política corrupta, cínica, que cuando andan en campaña se ensucian los zapatos, saludan de beso al indigente, a la ama de casa, pero que cuando llegan ahí es insultante el comportamiento de ellos porque se olvidan de lo que dice en la parte de atrás de tribuna, la patria es primero, ¿no? Entonces ellos olvidan esa situación. Orgullosamente sí, yo lo puedo decir, que vengo del barrio. Nuestro país está compuesto de barrios, de colonias, de pueblos. Yo no sé, salvo aquellos que son educados en Atlanta, ¿no? Como Ricardo Anaya, que dice que él recibió la misma educación que hoy le está dando a sus hijos, pero a costa del dinero de los mexicanos. Y entonces, ¿qué me lleva a participar y a ser como soy en la Cámara de Diputados? Puede no gustar, la verdad es que yo no vengo ni provengo de una familia
pues de la élite política. No me ha pedido Beltrones, no me ha pedido Gamboa, afortunadamente, Salinas tampoco. Entonces, de mi familia, pues soy el único que se dedica o se dedicó a este asunto. ¿Y cómo empezamos? Pues a tocar puertas, construyendo Morena desde un inicio como asociación civil. Me brinco todo lo que es ya lo tradicional, ¿no? Desde que se constituye el gobierno legítimo con Andrés Manuel, después la asociación civil que se maneja como Movimiento de Regeneración Nacional, y luego ya le da paso este asunto a Morena. Entonces, sí, venimos precisamente del barrio, orgullosamente, porque eso es un representante popular. Tú como representante popular, digo, a mí me llama mucho, por ahí ha circulado un video, lo podemos ver en YouTube, en algunas redes, cuando se da aquello de que avientas las monedas, ¿no? ¿Qué siente el representante del barrio? ¿Qué siente la persona? ¿Qué siente Ariel en ese momento? Cuando en tribuna agarra y les avienta las monedas. Primero es una adrenalina que se da al momento en que subes, porque además es un lugar, aparte de muy bonito, histórico, pero también muy lamentable y deleznable por quienes se comportan como unos falsos patriotas. Entonces, ¿cómo contener de un ciudadano que no trae una herencia política, ¿no? ¿Cómo se comporta un ciudadano? ¿Qué diría un mexicano si se para? Lo menos que yo pude haber hecho, de todos he sabido que cada que votan una ley hay un dinero de por medio. Es difícil de comprobarlo, pero es bien sabido. Cuando los medios de información sacan a relucir los famosos moches o lo que les dan cada que votan una ley. Entonces yo les decía, pues no traicionen a los trabajadores con el asunto de pensionista, la desvinculación del ISSSTE como tal, del pensionista, que era de las pocas afores públicas que los intereses que se generaban se reinvertían en las cuentas de los trabajadores. O sea, no había pérdidas, no había mermas. Sí es cierto, había trabajadores que salían de pensionista para irse a otra afore, pero porque lamentablemente se utiliza el gancho desde un balón firmado por la selección mexicana para que te pases a Sura, por ejemplo, lo patrocinaba o salía ahí Márquez, Rafa Márquez, el futbolista, ¿no? Que él tenía ahí sus ahorros. Es mentira, o sea, Rafa Márquez no necesita de una afore que le administre para que le den una pensión mensual. No, eso es un gancho, así es. Y luego pues salen que te regalan un edredón, una colcha, una vajilla para que te pases con nosotros. Entonces, ¿cómo decirle a la gente que no caigan en el engaño de las falsas posturas que manejan ahí en tribuna? Entonces, ¿cómo exhibirlos y cómo decirles? Ustedes ofenden e insultan al pueblo de México con su comportamiento, ¿no? Entonces, reitero, de todos he sabido que cada que votan una ley a modo que se los va dictando esta clase oligárquica, estos que gobiernan o malgobiernan a este país, que obedecen a intereses extranjeros, pues era entregar más de 120 mil millones de pesos a las afores privadas. Y un ejemplo fue Afore 21. Afore 21, que fue constituida de origen por el IMSS y que después terminó siendo absorbida por Banorte, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Se privatiza el sistema de pensiones. Y reitero, la única que estaba pues era pensionista. Y entonces, por eso fue la cuestión de las monedas, porque yo les decía que eso era un asunto de dinero. Pues ahí estaba, ¿no? Y eran monedas de chocolate que simulaban ser centenarios, y no faltó quien levantaron y son de chocolate,
Eso es ilógico que les iba a adelantar yo. Ya estaban esperando los centenarios, ¿no? Sí. Oye, cuando sean centenarios, avísanos, avísale a los Sí. amigos de Entre Ciudadanos. Si ¿no? aventaran esa cantidad de centenarios, no tendría por qué trabajar, estaría yo disfrutando. Y no solo es el episodio de las monedas, ¿no? Desde la tribuna de la Cámara de Diputados te has referido al resto de diputados como apátridas, pútridos, traidores. ¿Se cumplió la profecía de Martí Batres de que la Cámara se iba a dividir en dos, en Morena y los demás? Sin duda, porque, miren, pongo un ejemplo. El presupuesto de ingresos primero. ¿Qué era lo que estaba atorado? Lo que estaba atorado era que Peña Nieto omitió el que hubiese esa mentada bolsa de distribución del ramo 23, que no es otra cosa más que el ramo de infraestructura municipal, y que eso tiene que ver con los mentados 18 o 20 millones que dan por diputado, que es un mito quienes así lo manejan. Acuérdense que hoy en día, si hay pérdidas, el gobierno no dice que son pérdidas, son minusvalías, ¿no? Bueno, ahora el ramo 23, que tiene que ver con la infraestructura, eso lo operan los diputados, sí, a través de todo lo que van recibiendo de los municipios pues que hacen la petición, ¿no? Pero eso se condiciona ¿a qué? Pues a que apruebes la ley de ingresos. Pero ¿qué atoró en la ley de ingresos? Que no estaban contemplando que el dólar se iba a disparar, es decir, Peña lo presenta o mediante el secretario de Hacienda MID a 18.20, y entonces el de Hacienda y Presupuesto lo ajusta y dice no, va a estar a 18.60, como si estuvieran adivinando, ¿no? Bueno, ¿y cómo le hacemos para el boquete que se va a abrir? Ah, bueno, pues aumenta a 19,000 barriles diarios de la producción de petróleo. Es decir, tienes ya unas reservas que están probadas, sí, pero que tienen una duración. Acuérdense que el petróleo no es una fuente renovable, es una fuente energética renovable, un recurso natural renovable. Y pues lo que hicieron fue reunirse los coordinadores de los grupos parlamentarios, salvo la coordinadora de Morena, Rocío Nale, porque esa reunión fue top secret, que después fue balconeado por los medios, y entonces ahí sobre papel ajustaron. Y entonces cuando aprueban la ley de ingresos, pues Morena vota en contra, y vota en contra porque ya veíamos venir lo que era el aumento del dólar, no a los 18.60. Las estimaciones que estaban haciendo es que a diciembre podíamos llegar cercano a los 25 pesos, y tampoco se equivocaron algunos economistas a nivel internacional, porque el dólar cerró prácticamente en 21 pesos, ¿no? Entonces, de ahí que en el presupuesto de egresos, que es cuando se distribuye ya toda esa bolsa millonaria, Morena no le entra a ese asunto de los moches. Esos moches son los 18 o 20 millones que fueron los que aprobaron los que votaron. Por eso decimos Morena y todos los demás. Movimiento Ciudadano, el PRD, de verdad están completamente desfasados. Encuentro Social, quien es el dirigente es familiar de los Murillo Karam, es un partido de corte religioso, auspiciado y financiado por Osorio Chong, el gobernador pirata que tenemos en el país, y es algo que presupuestaron en 51,000 millones de pesos, pero que a costa de el recorte en ciencia y tecnología, cercano al 23%, de cultura, educación, el campo, el sector salud, y dieron toda esta cuestión del ramo 23 a donde meten obra, y esa obra es donde los diputados, cuando bajan a los municipios o a los estados todo ese dinero, allí es donde van los moches. Es decir, hay una corrupción tremenda desde la Cámara de Diputados. Fíjate lo que nos estás platicando, lo que estás comentando aquí. Quizá muchos de nuestros amigos de Entre Ciudadanos no lo sabíamos, pero bueno, hablamos de que se cumple la promesa, de que la profecía, Morena y el resto de los diputados.
Hoy fue noticia nacional que se tuvo este fin de semana, precisamente el partido de Morena, su Congreso Nacional, donde Andrés Manuel da a conocer sus 50 puntos de gobierno. De gobierno, exactamente, mi Rafa. ¿Qué rescatas tú de esos 50 puntos o qué consideras que es lo más relevante de esa exposición, ¿no? De ese discurso. Y además, otra cosa, ¿es realizable? Todo es realizable porque vamos, todos tenemos buenas intenciones, eso me queda clarísimo, ¿no? Pero lo fácil no es decir qué, sino cómo. Esa es a veces la parte difícil, ¿no? ¿Cómo se va a realizar? Dentro de estos 50 puntos, contemplando hoy nuestra realidad nacional sobre todo, en cuanto a una Cámara de Diputados como la que nos estás describiendo, ¿no? ¿Esto es realizable? Sí, porque esta Cámara que está ahorita, miren, realmente no hay un equilibrio de poderes. Estamos hablando de un solo poder. Por no hablar, ni quiero escuchar, o no quiero escucharme tampoco exagerado, y decir que estamos entrando a un proceso de dictadura, porque es una palabra muy fuerte, que puede serlo después de 2018 si no cambiamos este régimen que está podrido, que ese sí es un verdadero peligro para México. Miren, hoy en la mañana salió una nota donde Felipe Calderón y Margarita Zavala, que es a la que están punteando, salen en un yate con los Muriño, en Campeche, si no me equivoco, la nota ahí en el Proceso. Entonces, en un yate que no es de 3 pesos. Pero bueno, ese es, digamos, un comentario que viene ad hoc por lo que voy a decir. Andrés demostró, con esa característica que le han señalado de que es un populista, demostró y también trazó una ruta política que después muchos siguieron, que fue la pensión a adultos mayores. O sea, ¿es factible? Claro que es factible, si bien administras el dinero. ¿Qué se acabó? Se tiene un gasto superfluo, banal, en donde los secretarios de Estado, el propio presidente, gozan de una partida presupuestaria que no tiene, que tiene mucha opacidad. Andrés, cuando fue jefe de gobierno, por eso digo que ya demostró con hechos que sí se puede utilizar políticas públicas de beneficio para la gente. Instauró el seguro para las madres solteras, es decir, que tuvieran un apoyo, la pensión para los adultos, los útiles y uniformes escolares gratuitos para los estudiantes de primaria de la Ciudad de México, el transporte gratuito para gente de la tercera edad, es decir, un sinfín. Con él empezó el asunto del Metrobús, y si se dan cuenta ahí está el Mexibús, una política populista que la aplicaron ya en el Estado de México, ¿verdad? Bueno, y los segundos pisos, que fue muy criticado, pero que ya ahora es replicado en muchos estados. Ahí está el que acaba de construir Moreno Valle en Puebla, pero de cuota. Cuando estuvo Andrés fueron gratuitos, y ahí se hablaba de que había una corrupción tremenda. Entonces, ¿sí se puede ahorrar? Claro que se puede ahorrar. Si nosotros como diputados nos bajamos el sueldo y las prestaciones al 50% como lo hicimos, es decir, un diputado puede vivir perfectamente bien. Oye, Ariel, perdón que te robe la palabra. Lo que estás comentando, fíjate que se ha escuchado, y es algo de lo que queríamos preguntarte. ¿Mito o realidad que los diputados de Morena se bajaron el salario? Porque dicen, bueno, sí se bajaron el salario, pero siguen disfrutando de todas las canonjías que les está dando como prestaciones la Cámara. Entonces, coméntanos, ¿qué de cierto hay en eso? ¿Es cierto que renunciaron a unos vehículos? Por ahí se escuchó y salió una nota que Morena no va a participar de estos vehículos, cuando estamos hablando de unos vehículos que son híbridos y que para la contaminación, en fin. Y que de hecho la semana pasada ofreció tu bancada una conferencia de prensa exigiendo que se devolvieran estos vehículos, porque hasta donde entiendo no se devolvieron, creo que incluso ya chocaron uno. Dos. Ok. Y los que faltan. Platícanos. ¿Qué nos puedes decir de eso?
¿Qué procede? ¿Ustedes qué más van a hacer? ¿Qué más pueden hacer? Miren, es una realidad, no es un mito. Por eso los 50 puntos de Andrés Manuel. Habría que revisarlos con detenimiento. Hay muchas cosas rescatables. Uno, la corrupción. Dos, los salarios tan altos que tiene la burocracia. Magistrados, senadores, secretarios de Estado, diputados, mandos altos que tienen que ver con el manejo del país en todos los rubros y todas las ramas. El deporte, la cultura, la educación, todo eso, ¿no? Por eso, a veces para ser diputado, senador, secretario de Estado, no necesitas leer mucho, sino basta con que seas medianamente lambiscón y arrastrado para que te puedan dar un huesito, ¿no? Y entonces ahí tienes al supersecretario de Educación con ese tipo de léxico, de expresiones. Y entonces, sí, renunciamos al seguro de gastos médicos mayores. Un seguro de gastos médicos mayores que lo único que ha servido es para utilizarlo de manera estética para las diputadas y los diputados que le entran con ese seguro de gastos médicos mayores. Lo renunciamos, es decir, no lo aceptamos. 50% de la dieta la canalizamos al programa de cero rechazados, las universidades que abrió Morena para poder apoyar a los jóvenes que están siendo rechazados de las escuelas públicas con la mentira de que no aprueban el examen, pues son rechazados y bueno, ahí están luego en las filas de la delincuencia. Entonces, con el asunto de los vehículos, pues claro, los principios de Morena y el estatuto es muy claro. Si no mal recuerdo, el artículo 57 habla de que tú, siendo diputado por el partido Morena, renuncias a celular, escolta, chofer, vehículo, no hay subvenciones, prerrogativas, dinero que sea fuera de lo establecido y que es pues de todos conocido, que es la dieta, tu aguinaldo y la prima vacacional que te dan. Todo eso nosotros lo damos al 50%. De ahí se están financiando estas escuelas. Entonces, tenemos 4 presidencias en comisiones y una coordinación. Estos 5 compañeros regresaron 5 de 80 vehículos que compró la Cámara, en el cual se gastaron 30 millones de pesos para arrendar, no comprar, arrendar con Jetbanca, una de las rentadoras automotrices consentidas del gobierno. Ocupa el segundo lugar en cuanto a ingresos, con más de 4,000 millones de pesos de lo que le ha digamos rentado a Pemex, al SAT. ¿Puras rentas gubernamentales? Rentas gubernamentales. Hoy en día están teniendo estas famosas asociaciones público-privadas, a donde ya el gobierno ya no compra, sino ahora es un contrato que se hace de arrendamiento, ¿no? En donde esta empresa, no obstante que el costo del vehículo es de 337, 340 más o menos, un Prius de la marca Toyota, lo ponen con un sobreprecio de arriba de 35,000, 37,000 pesos para mantenimiento, tenencia, verificación y bueno, el asunto del seguro, ¿no? Entonces nosotros lo regresamos estos vehículos y yo en lo particular encabecé esa conferencia de prensa porque esto la gente no lo sabe. Entonces no estamos ahí para ocultar las cosas ni disfrazarlas, sino para decirlas. Y entonces me tomé la molestia de enviarle una carta a los 51 presidentes de comisiones ordinarias, de las 56 que hay, y a los 6 coordinadores parlamentarios que hay, donde les digo que en términos de la austeridad republicana, de eso que pregonan, de que nos tenemos que apretar el cinturón, pero tenemos que empezar por uno mismo. Eso tiene, ya este martes va a ser 15 días.
que les envíe estos documentos. Lógicamente, pues les generó molestia a algunos. Y también, pues, algunas fotografías que yo me dediqué a ir sacando un poco de video y de fotografías, porque fueron llegando poco a poco esos vehículos. Entonces, realmente la capacidad para comprar un vehículo para un diputado, la verdad es que eso no necesitas que te lo den. Tú lo puedes comprar. Si hay diputados que están ahí en la Cámara con casas de 6, 7 millones de pesos, yo no creo que no puedan tener para comprar un vehículo. Entonces, que lo regresen, que no sean sinvergüenzas. Por eso se molesta, ¿no? Que les diga, porque es muy sencillo que llegas ahí, pues te dan tu vehículo y pues a todo dar, ¿no? Con el argumento y la falacia de que es para contribuir a cuidar el medio ambiente, como si 80 vehículos híbridos van a ser la panacea para descontaminar la ciudad, ¿no? Dicen que una golondrina no hace verano. Yo dudo que 80 vehículos sobre los millones de vehículos que hay, claro, no van a reducir. Marcar una diferencia. Claro. Ariel, y para terminar con esta entrevista, te agradecemos mucho el estar aquí en este primer programa de Entre Ciudadanos que veas. ¿Cuál es la perspectiva personal para ti, Mario Ariel? ¿Qué te depara el futuro, terminándose la legislatura? ¿Cuáles son tus perspectivas? ¿Qué quieres hacer? ¿Y cuál es la perspectiva que ves para el país, para México, con este panorama, pues sí, un tanto desastroso que nos platicas, ¿no? Pues miren, esto se los platiqué. Es que está a todas luces. En lo personal, ¿qué espero? No espero nada. Concluí con este caso, esta encomienda. Afortunadamente no vivo de la política. Gracias a Dios tengo un trabajo en la UNAM. Tengo 22 años de laborar en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y es decir, mi forma de vivir o mi modo de vida no es el erario, sino es de un trabajo que desempeño dentro de la universidad como jefe de oficina. Tengo una plaza administrativa, jefe de oficina con media plaza. Yo puedo terminar este encargo y me voy a trabajar a la UNAM, regreso a mi actividad pues normal. Sin embargo, actualmente tengo una licencia sin goce de sueldo precisamente por esta doble moral. Ustedes pueden revisar, hay un secretario general ahí que cobra en el IMSS y cobra como diputado. Entonces, esa doble moral, yo no tendría la calidad de decir que no somos iguales, porque yo estaría haciendo lo mismo si yo no hubiese solicitado una licencia sin goce de sueldo, ¿verdad? Entonces, siendo congruentes con eso, claro que aquí tienes para hacer una carrera política honrada y una carrera política que aporte a tu país, porque lo que estamos haciendo de denunciar la corrupción es precisamente con el ámbito de cambiar lo que tiene tan lastimado al país. Por eso cuando yo me paro ahí en tribuna y les digo que son unos apátridas, es porque yo no sé de dónde son o de dónde vienen, que no se sienten mexicanos y que están hundiendo al país cada vez más. Y por esa razón es que les digo que son los pútridos. ¿Por qué? Porque toda esa pobredumbre, todo eso podrido que traen dentro de su interior, porque a veces la gente es tan, pero tan miserable y tan pobre que solo piensan en el dinero, porque no tienen valores, porque no tienen un sentido humano de servir, sino de servirse, que eso es distinto. Entonces, ¿qué me gustaría? Pues también continuar con una trayectoria política, sí, pero todo eso está en función de cuál es la necesidad que se tenga para poder, no Ariel ser o diputado local o presidente municipal o qué, no, sino qué es en donde como partido necesitamos. Yo puedo terminar el encargo de diputado federal y puedo seguir yéndome, como lo he hecho hasta ahorita, a tocar puertas tratando de convencer a la gente que despierte que el cambio del país no se va a dar por quienes están actualmente. Ya se probó con el PRI durante 80 años y ahí está en qué situación lo dejó. Ahí está el PAN, 12 años que lo tiraron por la borda y hoy quieren regresar con la esposa de Calderón. Y del PRI, pues yo no veo quién
de todos esos sinvergüenzas que hay. Porque no son todos, ¿eh? Cuando yo me refiero a esos pútridos y apátridas, no es a los diputados que todavía son nacionalistas, porque hay buenos diputados, los hay. Sí te lo puedo decir, los hay, aunque en su mayoría, pues claro, ese sentido nacionalista son muy pocos. Y pesa porque el PRI trae una línea. El PRI dicta la línea y de ahí no te puedes mover si tú quieres volver a ser candidato. Por esa razón es que el mismo PRI lo reconoce. Fui muy criticado cuando les dije que ponían un perro y ganaba el perro, ponían la vaca y ganaba la vaca. Ahora pusieron a un burro de presidente y pues ahí lo tenemos, ¿no? Sumiendo al país en estos 4 años con sus reformas estructurales. Primero lo pusieron como el Salvador de México en la revista Times y después le pusieron en la calaca como que es el que nos va a llevar prácticamente al cementerio. Con él, con Peña Nieto, la deuda ha crecido en más de 9 billones de pesos. Entonces, con él ha crecido la pobreza en más del 50% de mexicanos en condiciones de pobreza. Es decir, la clase media se extinguió. Hoy hay pobres, pero ¿en qué nivel del 1 al 10? ¿En qué nivel estaríamos algunos de nosotros? Porque los otros es la extrema pobreza, los que no tienen ni siquiera que sentarse a comer. Entonces, lo que viene para mí es a futuro, es lo que se requiera en términos de poder ayudar a mi país, de por lo menos que mis hijos tengan una herencia de que su padre luchó por tratar de cambiar las cosas en el país, denunciando los actos de corrupción que hay. Y vienen más que he encontrado en Cámara. Y solitos hay algunos diputados, que voy a omitir el partido y el nombre para no quemarlos, que me están haciendo llegar información de corrupción tremenda desde la Cámara, y tiene que ver con el manejo que le da concretamente el PRI. La Cámara de Diputados está cooptada completamente por el PRI. El secretario general, Mauricio Farah, es un alfil de los más de 7,000 millones de pesos que se aprobaron para la Cámara de Diputados. Entonces, hay cosas muy absurdas que están haciendo con contratos millonarios de más de 80 o 90 millones de pesos. Y toda esa situación la vamos a ir denunciando para que vean la opacidad con la que se conducen ahí en Cámara, ¿no? Pues entonces pronto tendremos noticias tuyas. Pues ahí estaremos, sí, y esperar, reitero. Bueno, y vamos ¿qué le dices tú a los ciudadanos? ¿Cómo hacer este cambio? ¿Cómo lograr ese objetivo? ¿Los invitarías a ser políticos? ¿Crees que es importante que ellos participen? Es importantísimo el poder ciudadano, el voto ciudadano. La gente no le ha dado la importancia que tiene. Si ustedes dejan que les compren la conciencia, van a tener una despensa, un pago de 2,600 pesos o 2,500 como lo están haciendo en el Estado de México, pero van a tener 6 años más de lo mismo. 6 años más a nivel nacional y a nivel Estado de México, porque son las elecciones que vienen en puerta, 2017 y luego 2018, donde va a seguir habiendo mujeres desaparecidas, donde va a seguir esta violencia que no va a parar, porque la violencia viene desde el órgano de gobierno. No es mentira que la delincuencia organizada sea un flagelo que combate el gobierno. No, yo sostengo, y lo digo con mucha responsabilidad, a lo mejor con cierto miedo, pero el gobierno es el principal promotor de ese crimen organizado, y ellos son los que organizan precisamente. El gobierno es el mejor administrador de los conflictos y utilizan elementos distractores. Entonces, ¿qué le digo a la gente? Pues, a ver, sin caer en apasionamientos. Claro que yo les diría, voten por Morena, pero yo les diría algo más. Démonos el beneficio de la duda. Ya aprobaron con el PRI, ya aprobaron con el PAN, pues ahora den la oportunidad a Morena, al licenciado Andrés Manuel, de que pueda gobernar el país. Créanme que no perdemos nada con darle un voto de confianza. Creo que la esperanza muere al último. Y este 2018, Morena es la esperanza de México, encabezados con el proyecto de nación de Andrés Manuel López Obrador. Y atrás de él venimos muchos millones de mexicanos que estamos convencidos que necesitamos cambiar las cosas en este país por la vía pacífica, con la vía del raciocinio
y con evitar la compra de conciencias. No acepten ni permitan que los humillen con una despensa o con una cantidad de dinero. Tómenlo, sí, acéptenlo, sí, eso es una decisión de manera libre, pero razonen su voto. Ya no pueden seguir creyendo. Miren, si el PRI pone a la Madre Teresa de Calcuta, aunque ya falleció y la revivan y la quieran poner, créanmelo que ni porque hoy es santa va a dejar de convertirse en demonio, pues no por ella, sino por la línea que traen los Gamboa, los Camacho, los Salinas, ¿no? Es esa clase política que está dominando al país y que están utilizando la política para negocios propios. Y si no me creen, ahí están las empresas constructoras que tiene Murillo Karam, las empresas en el sector energético, gasolinerías que tiene Pedro Joaquín Caldwell. Rocío Nale le puso una barrida el día que se presentó a la comparecencia por la glosa del informe, que además déjenme decirles esa parte que se me olvidaba, es una farsa. No es cierto que ellos acuden al recinto legislativo a rendir cuentas, es mentira. Lo que nos hemos percatado, y esto lo hago aquí públicamente, porque no lo hemos podido hacer en conferencia de prensa, no ubicábamos todavía, pero son ya comparecencias a modo. Ustedes pueden ver cómo se sacó de quicio al secretario de Zagarpa, a Calzada Rovirosa, cuando lo cuestioné yo, que era un corrupto igual que su presidente, que se sentían pequeños faraones. Pueden ver Pedro Joaquín Caldwell cómo la misma prensa ha retratado que Rocío Nale está en peligro su vida por haber encuerado y desnudado la reforma energética. Entonces, las comparecencias es una falacia, es una mentira. Están pactadas con el PRI, el PAN, el PRD, Encuentro Social, el Verde, todos ellos. Por eso cuando Morena les lanza y los cuestiona y les dice las cosas, se sacan mucho de onda y entran sus alfiles a defenderlos. Entonces, esta es la parte que nosotros le queremos decir a la ciudadanía: es mentira. Pues aquí tienes un espacio, aquí tienes un espacio, y hablando de eso de la prensa, que a veces la prensa llega a callar cosas que la mayoría de los ciudadanos no conocen. Te digo, ¿qué opinas de este nuevo concepto de comunicación entre ciudadanos y ciudadanos? Yo creo que realmente el cuarto poder está en las redes sociales. Ya no en los medios de televisión como Televisa o TV Azteca, o este nuevo canal de los Vázquez Raña, que son dueños del Universal, que están cooptados, y que si te sales de esa línea, ahí está la censura a Carmen Aristegui, ¿no? La persecución que le hicieron a José Gutiérrez Vivó cuando le ganó a Radio Centro una cantidad millonaria, y con tal de no pagar utilizaron el gobierno. Y ahí está también el caso de un doble moral como lo es Pedro Ferriz de Con. Él era el dedo chiquito del sistema político, y cuando se atrevió a señalar a Peña Nieto como el Golden Boy, como el Astro Boy, en una conferencia magistral que dio él, lo primero que le tumbaron fue su noticiario, ¿no? Antena 3 o Cadena 3. Después lo quitaron de la columna periodística o del periódico donde él escribió. Y entonces, hoy se quiere lanzar de candidato ciudadano, como si realmente el tipo, con todo el dinero que ha ganado a través de sus presentaciones como el Teletón, como los programas en los que él tenía, pues hoy quiere ser víctima de esa persecución mentira. Es un lacayo que se quedó, que ya no le sirvió al sistema, y hoy está desechado, y entonces regresa a decir: ¿qué creen? Que todavía soy ciudadano. Pues entonces ahora sí, como ciudadano lo voy a hacer. Como ya no soy de esa clase querida como Ciro Gómez Leiva, como el propio Loret de Mola, no el padre, el respeto es para su papá, el hijo, claro. López Dóriga, ¿no? Lamentablemente Denise Merkel, Adela Micha, bueno, ni qué decir, ¿no? De ella.
Por eso yo aplaudo y celebro este tipo de esfuerzos, porque si hay algo que hoy en día es digno de reconocerse, es el periodismo, es el transmitir la información, y es un oficio y es una profesión bastante arriesgada hoy en día. Yo se los digo con franqueza, soy un tipo que tiene sentimientos. ¿Me da miedo? Sí, me da miedo, porque a mí no me pueden acusar de ser un ladrón o ser un sinvergüenza o ser un traidor. Me preocupa mi integridad y la de mi familia, pero es muy fácil saber quiénes pudieran atentar. Como también me preocupa la labor que ustedes realizan, porque pues ahí está la cantidad de reporteros, de periodistas que han sido asesinados por el simple hecho de darle a la ciudadanía pues una parte de lo que es una verdad que no se puede ocultar, porque ustedes no son un medio en el cual estén financiados por el gobierno, sino es un medio independiente, un medio que también está haciendo una labor loable, noble, porque están informando a la gente de una manera transparente y clara, con muy pocos recursos o casi nulos recursos, más que con su ingenio, su creatividad, su corazón y esas ganas también de poder llevarle a la gente otro tipo de medios de información, que para mí es aplausible y es admirable por el esfuerzo que hacen. Yo lo sé la trayectoria que tienes en este caso, Rafa y mi compañero, que están haciendo este esfuerzo, y de verdad les deseo que sea un medio informativo al nivel de SDP Noticias, al nivel de Revolución 3.0, es decir, esos medios. SDP Noticias, sí saben cómo empezó, no les voy a platicar, pero era antes Sendero del Peje. Así empezó, y que era seguir todo lo que hacía Andrés Manuel, y luego se convierte en SDP Noticias cuando ya no queda Andrés, porque se la jugaron con Andrés. Y cuando ya no quedan, para no perder, entonces nada más le dejan SDP Noticias. ¿Y a quién creen que tenemos? Bueno, ustedes ahí han visto a Lili Telles, que estaba en TV Azteca, Fernández Noroña, hoy dejó de vender libros por ser ya, contratarse hoy en los medios, como pues ahora ya da noticias, ya es está metido en este esquema, pero hasta para esto hay que saber su oficio, y creo que ustedes lo hacen muy bien, y bueno, agradecido siempre con ustedes por esta oportunidad. Yo casi no doy entrevistas, eso sí les quiero decir, porque descontextualizan a veces mucho lo que un servidor dice. Por eso no soy una gente que guste mucho de salir en medios. Yo muy rara vez le doy entrevistas, y no porque no quiera, sino porque los mismos periodistas tradicionales, para no insultar o que se sienta ofendido a alguien en particular, no les parece o no les gusta a veces cómo hablamos o cómo hablo. Si no hablamos con la verdad, entonces pues yo les digo, mejor no me entrevisten, muchísimas gracias. Yo no voy por un rating, la verdad es que no me interesa el rating. Sí creo que los medios tienen que cumplir con esa función de información. Eso es lo que creo que es importante, y mis felicitaciones para ustedes y los mejores de los éxitos. Pues muchísimas gracias, Ariel, a ti por habernos acompañado. Leo, gracias. Agradecer. No, pues es que quiero agradecerte de verdad tus palabras, pero quiero decirte que eres el padrino, Eres el primer invitado en este programa. Por lo cual estamos doblemente agradecidos a ti y obviamente al público. Quienes son ustedes, los ciudadanos, los principales protagonistas. Entre Ciudadanos TVEAS, precisamente busca romper esa barrera que separa a los ciudadanos de los políticos, pero como bien lo dice Ariel, sin censuras. Aquí tienen las puertas abiertas. ¿Quiénes quieren venir a participar? Políticos, ciudadanos, servidores públicos. Este es su espacio. Queremos cambiar a México, y todos buscamos un México mejor, ¿o no es así, mi Rafa? Y ustedes tienen la palabra. Vengan y acompáñenos o escríbanos en nuestras redes sociales, @entreciudadanos en Twitter, @entreciudadanos.tveas en Facebook, y acompáñenos en nuestro videoblog http://entreciudadanosteveas.com. Y bueno, con esto no queda más que nuevamente darles las gracias. Pero por cierto,
¿Ustedes saben quién es Gabriel Escobedo? Bueno, a esos amigos de allá de Azcapotzalco quizá lo conocen. Nuestro próximo invitado, Gabriel Escobedo. Entre ciudadanos te veas y tú sabes quién te gobierna.